Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Con un poquitico de frío. Menos mal, esta mañana también tenemos cafecito. No tenemos agua, pero tenemos café. Ese es el milagro. Bienvenidos cada uno de ustedes esta mañana. Recuerden que estamos en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Así que bienvenidos. Hoy estamos continuando, es la tercera charla de la serie que hemos titulado Hágase tu voluntad, ¿cierto? Y esa frase, hágase tu voluntad, es algo que normalmente nosotros usamos para cerrar todas nuestras oraciones, ¿cierto? Y es algo que, de hecho, para la jerga o el lenguaje cristiano es muy, muy común, ¿no? Pero en realidad entendemos lo que significa hágase tu voluntad, o si lo entendemos en realidad cuando lo expresamos estamos plenamente conscientes de que en realidad queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Eso es lo que hemos estado tratando en esta serie. Y si ustedes recuerdan, primero, antes de conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida, y cuando hablamos de la voluntad específica de Dios para nuestra vida, estamos hablando del plan detallado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si Él desea que seamos profesores o ingenieros o deportistas, ¿y cómo lo va a hacer? Ese es su plan específico para cada uno de nosotros. Y Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Pero antes de que siquiera pensemos en conocer esos detalles, necesitamos conocer la voluntad de Dios moral o universal para toda la humanidad. Sin eso, lo siguiente no es posible. Y entonces hemos estado hablando de unos prerequisitos, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan esos prerequisitos, ya hemos visto dos. El primero, ¿recuerdan ustedes cuál es la voluntad de Dios para con la humanidad? Dios desea que tú seas salvo. Antes de conocer la voluntad de Dios para mañana, Él desea que sepas y conozcas hoy que Él espera que tú seas salvo. ¿Ok? ¿Recuerdan el segundo? Muy bien. Dios desea y la voluntad de Dios para todos. Eso no es diferente para Alejandro que para Albeiro. Es exactamente el deseo de Dios para nuestras vidas, para la vida de sus hijos, para cada ser humano. Primero, que seamos salvos por Él. Segundo, que andemos bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Que seamos llenos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos con el Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo no es otra cosa, y claro, podríamos pasar mucho tiempo aquí, incluso hablando más de lo que no es estar llenos del Espíritu Santo, pero dijimos que en pocas palabras, ser llenos del Espíritu Santo es permitir que la palabra de Dios penetre en nuestra mente y nuestro corazón. Es empaparnos de eso, ¿cierto? Ok, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y creo que sería muy bueno que recordáramos la médula, el punto más importante que corre de principio a fin en esta serie. Y es, no tiene sentido que busquemos la guía de Dios para mañana cuando lo que sabemos hoy no lo estamos haciendo. No tiene sentido. Primero, necesitamos asegurarnos de conocer la voluntad de Dios hoy y cumplirla hoy. Entonces, Dios desea que seamos salvos, Dios desea que seamos guiados por su palabra y por su espíritu. El tercero es, ríndase a Dios antes de conocer su voluntad. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos, sin excepción? Que podamos rendirnos a Él antes de conocer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros podríamos ahorita hacer un ejercicio ahí en nuestra mente y decir, ok, ¿realmente yo amo a Dios o amo lo que Él hace para mí? Son dos cosas distintas. Tengo un amigo, de hecho, nos contaba siempre su historia. En otra vida, en otro tiempo, fue borracho y llegaba a la casa bajo el efecto del alcohol,
madrugado, porque madrugaba bastante. Él no llegaba tarde, sino que llegaba temprano, a las 3 de la mañana. Entonces la esposa no le podía reclamar que porque llegaba tarde, sino que él llegaba temprano. Y él decía, yo tengo que llegar con mi pararrayo. Y para él, ¿qué era el pararrayo? El pollo asado. ¿Sí? Entonces, primero abría la puerta y asomaba el pollo. Y si el pollo sobrevivía, si el pollo era aceptado, entonces él era aceptado. Pero una cosa es amar la voluntad de Dios y otra es amar a Dios. Y especialmente hay cosas de la voluntad de Dios que nos encanta. Por ejemplo, nos encanta cuando clamamos por lluvia y llueve, ¿cierto? Eso es genial. Pero el hecho que amemos lo que Dios hace no necesariamente significa que estamos amando a Dios. Por eso es importante que primero nosotros nos rendimos a Dios antes de conocer su voluntad. Cuando nosotros vamos a la Escritura y miramos y consideramos todos esos personajes, tanto hombres como mujeres, que Dios usó de manera significativa en la historia, todos comparten ese principio de igual manera. Vemos que ellos se rindieron a Dios antes de conocer su voluntad. Entonces, ¿qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que lo amemos a Él sobre todas las cosas, incluso por encima de esas que Él va a hacer para nosotros. Dios desea que lo amemos sobre todas las cosas, incluso por encima de las que Él va a hacer para ti, de las que va a hacer para mí, de las que Él va a hacer para cada uno de nosotros. En eso, de hecho, consiste el primer y gran mandamiento, ¿no? Ame a Dios con todo lo que somos. Y nos dice por qué. No nos dice por qué, ¿cierto? Y no hay que preguntar por qué. Es porque Él es Dios. Y debemos amarlo a Él antes de lo que Él va a hacer y puede hacer por nosotros. Cuando eso pasa, no estamos diciendo que es fácil, pero estamos diciendo que es posible conocer y someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Quiero que miremos un texto, vamos a Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miremos aquí unas palabras. Pablo dice, os ruego. ¿Qué significa esto? ¿Saben? Todo comienza por la voluntad. Si la voluntad de Dios es que nosotros nos rendimos a Él antes que a su voluntad, que a lo que Él quiere hacer para nosotros, entonces lo que Él dice es, deben vivir de esta manera, ¿cierto? ¿Y eso es fácil? Os ruego significa, en primer lugar, que no es algo impuesto, es algo voluntario. Y Pablo está escribiendo a la iglesia y le dice, les ruego. Ustedes que son padres entienden eso de manera perfecta. Cuando dan una orden a sus hijos y esperan que ellos la ejecuten. Los que son jefes, en fin, sabemos y entendemos eso a la perfección. No es algo impuesto. Cuando Pablo dice, os ruego, Dios nos dice a nosotros a través del apóstol Pablo, os ruego, es porque implica que es un acto voluntario, no es impuesto. Y esto es interesante, pero tampoco es opcional. Y no sé cómo explicar eso. Porque aunque no es impuesto, tampoco es opcional. Usted y yo no tenemos
la oportunidad y la chance de decir, ¿será que en realidad vivo de esta manera o no? No lo tenemos. Pero tampoco es algo que Dios nos está imponiendo, es que tienen que hacerlo de esta manera. Él nos da, en cierta forma, la libertad para que nosotros, en voluntad propia, digamos, esa es la forma en que necesito y debo vivir. Y en segundo lugar, os ruego, es una súplica, ¿cierto? ¿Saben eso qué significa? Que no es fácil. No es fácil. Seguramente cuando alguien nos ruega que hagamos algo es porque para nosotros es difícil hacerlo. No tendríamos que rogar porque alguien hiciera algo que es fácil. Bueno, a veces ocurre, ¿cierto? Pero eso implica cierto nivel de dificultad. Y nosotros entendemos eso a la perfección. No es fácil vivir día a día siendo un sacrificio vivo. Entonces, aunque es un acto voluntario, no es una opción y es algo que nos cuesta, pero esto mismo, esto de que es difícil, es lo que hace que sea glorioso. Es lo mismo que hace que sea una entrega gloriosa, algo que nos cuesta y no simplemente aquello que sobra o que es secundario. Y luego, la otra palabra que vemos es, os ruego que presentéis. Otras versiones usan la palabra entregar. Nuevamente vemos que es un acto voluntario movido por el amor hacia Dios, hacia nuestro Señor, y no por lo que Él hace o por lo que Él va a hacer. Y entonces, solo cuando eso pasa, vemos que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y ahí ya nos metemos en la otra esfera y vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora estamos conociendo la voluntad moral de Dios o la voluntad universal de Dios para su humanidad. Y ahí lo que Pablo nos dice, y son niveles diferentes, es bueno, es agradable y es perfecto. Y no todos los creyentes quizá logremos llegar al tercer nivel de experimentar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Tal vez la mayoría estamos en el nivel 1, que es saber y conocer y vivir en la voluntad que es buena de Dios. Pero agradable y perfecta, creo que son niveles. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Por ahora, continuemos con esto de los prerequisitos y la voluntad universal de Dios. Entonces, vamos al Salmo 119. Por favor, vamos al Salmo 119, el versículo 18. Salmo 119, versículo 18. El salmista dice esto: abre mis ojos, ¿y qué? Abre mis ojos, ¿y qué? Y miraré las maravillas de tu ley. Eso parece lógico, ¿cierto? Si yo estoy pidiendo a Dios que abra mis ojos, es porque quiero ver. Pero en nuestra vida cotidiana, cuando le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, ¿realmente estamos dispuestos a seguir su voluntad? Parece lógico, pero no siempre funciona así en la vida real. Por ejemplo, a veces le digo a mi esposa, vamos a darnos una vuelta a ver qué hay en tal centro comercial, cuando estamos ya como necesitados de algo de ropa, por ejemplo. Y mi esposa me dice, pero es que tú siempre vas y yo termino comprando y tú nunca compras nada para ti. Y entonces ahora, cuando vamos a salir y cuando podemos hacerlo, nos vamos y lo primero que ella me dice antes de salir es, tú me estás diciendo que vamos a mirar qué hay. Pero seguro que si hay algo, ¿lo vas a comprar? Porque si no lo vas a comprar, podemos ir. Pero no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Me estoy haciendo entender? El salmista dice, abre mis ojos y miraré.
A veces nosotros decimos, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mañana? Muéstramela. Y Dios nos muestra, pero no nos gusta. Entonces eso no tiene sentido. El salmista dice, abre mis ojos y miraré. No está diciendo, abre mis ojos y si lo que veo es bueno, entonces miraré con mayor detenimiento. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo, abre mis ojos y entonces evaluaré si vale la pena o no seguir mirando, seguir entendiendo. Tampoco nos dice, abre mis ojos y entonces veré con mayor claridad si quizá me pueda comprometer o no con tu ley, con lo que tú me revelas, con lo que tú me muestras. No. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Uno, cuando nos rendimos a Dios antes que a su voluntad. Y cuando nos rendimos a Dios antes que a su voluntad, entonces podemos comprometernos con su voluntad antes de conocerla. Y espero que esto es claro. Cuando nos rendimos a Dios antes que a su voluntad, entonces podemos comprometernos con su voluntad antes de conocerla. El salmista está diciendo, abre mis ojos para que yo vea tu ley. Y abrir los ojos implica que Él la va a cumplir. La guardaré, la miraré. Cuando Él dice la miraré es, estoy dispuesto a cumplirla, a vivirla. Este texto alude o invita a esa idea de que Dios desea que nos comprometemos a cumplir su voluntad incluso antes de conocerla. Eso es posible. En el mismo Salmo, un poco más adelante, el versículo 33, nuevamente Él dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, el camino de tu ley, el camino de tus mandamientos. ¿Y qué va a hacer con ellos? Tiene sentido que Dios le revele los estatutos al salmista si él no está dispuesto a cumplirlos. Él se está comprometiendo antes de conocerlos. Y lo mismo debería pasar con nosotros, pero eso no es posible, al menos que nos hayamos rendido a Dios antes que a su voluntad. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, de tus mandamientos, y lo guardaré hasta el fin. Algo que me hace pensar esto en el Nuevo Testamento es la parábola de los talentos. ¿Recuerdan ustedes? El hombre que se fue y llamó a tres de sus siervos, y a uno les dio un talento, ¿recuerdan? Al otro le dio 2 y al otro le dio 5, ¿cierto? Y se fue y al tiempo regresó. Y el que recibió 5, simplemente había hecho otros 5, el que recibió 2 había hecho otros 2. ¿Y ustedes recuerdan qué hizo el que tenía 1? Lo escondió, ¿cierto? Y algo que me llama la atención mucho de esta parábola es un pequeño detalle, y tal vez ustedes lo recuerdan. ¿Quién es el que recibe el talento que había recibido ese siervo infiel que no hizo nada con ese talento? ¿Saben? ¿Recuerdan quién lo recibió? Sí. ¿Saben nosotros qué haríamos como buenos occidentales? Nosotros diríamos, no, pues para que el de 10 ya tiene 10. Equilibremos la balanza un poquito, porque nosotros somos de corazón, ¿cierto? Eso lo podemos ver en los realities. ¿Quién gana? El que cuenta la mejor historia, ¿cierto? El que hace llorar, ese es el que gana. Entonces nosotros, como tenemos ese corazón, nosotros diríamos, no, él ya tiene 10, démoslo al que tiene 4 para que complete 5 y por lo menos ahí el otro no se le vaya tan lejos. Pero lo recibe el que tiene 5, el que había recibido 5, el que había recibido más. ¿Para ustedes eso es lógico? Esto es interesante. Yo no estoy hablando y no estamos hablando de mérito, porque si es por mérito, usted y yo no recibiríamos siquiera 1, ni 2, ni menos 3, y menos 5. Sin embargo, lo que tampoco podemos negar aquí es que Dios bendice al obrero diligente. Dios honra y se deleita en el obrero fiel, en aquel que se guarda, en aquel que es obediente.
aquel que ha puesto a Dios en primer lugar antes de que Dios pueda colocar en sus manos eso que tanto anhela. El salmista dijo, enséñame tus estatutos y yo me comprometo a obedecerlos. Enséñame el camino y yo me comprometo ¿a qué? A seguirlo. Cuando era soltero, una vez alguien me dijo, ¿y tú eres fiel a tu esposa? Y yo dije, pero no estoy casado. ¿Cómo me pides algo así? Básicamente esa persona tenía el concepto de guardarnos para la persona que Dios ya tenía dispuesta para nosotros. Y en mi mente eso era imposible. Pero ahora que estoy casado, entiendo lo que esa persona quería decir. ¿Saben por qué? Porque el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y digo esto porque si nosotros somos fieles antes de que Dios haga, tal vez esa es la forma más efectiva de prepararnos para lo que Él va a colocar después en nuestras manos. Es el mismo concepto. Ríndase a Dios antes de conocer su voluntad. Rendirnos a Dios antes de lo que Él va a hacer para nosotros y a través de nosotros. Yo creo que esa es una forma de decir, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Yo soy fiel a Dios, lo pongo en primer lugar, independiente de lo que Él va a hacer conmigo o a través de mí. Si va a poner mucho, si va a colocar poco, no importa. Pero primero necesitamos rendirnos a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Y este es un texto clásico. Tal vez lo conocemos la mayoría. En Génesis capítulo 12, versículo 1, nosotros leemos el llamado de Dios a Abraham. Y Dios le dice estas palabras en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a esta hermosa tierra. Mírala. Tiene buenas fuentes hídricas, tiene unas cosechas impresionantes, la tierra es fértil y Abraham está ahí viendo todo ese panorama, ¿cierto? No, Abraham no está viendo nada de eso. Nada. Dios le dice, le mostraré. ¿En qué tiempo? Futuro. Si Dios a mí me dice, renuncia a todo lo que tienes y mira lo que puedes tener de este lado. Y de este lado tengo todo lo que yo quiero. Yo voy a decir, ok Dios, perfecto, voy para allá. Pero Dios rara vez hace esas cosas. ¿Por qué? Uno, porque Dios demanda fe siempre, dependencia de Él. Especialmente que nuestros actos de fe sean una muestra, un reflejo de nuestro amor hacia Él. Dios le dice, vete de todo lo conocido y te mostraré la tierra que has de habitar. ¿Y Abraham qué hace? Se va. No necesitó un plan detallado para aceptar la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos un plan tremendamente detallado. Y es normal porque como humanos funcionamos de esa manera. Como humanos un plan nos da el control. Pero con Dios las cosas funcionan diferente. Yo creo que Abraham amaba a Dios. Y sin conocer esa tierra, dijo, tú me dices que me vas a mostrar esa tierra, si me estás pidiendo que deje esto, yo lo hago. Mi motivación es el amor que tengo hacia ti. No si esa tierra es buena o es una tierra árida. Y por eso simplemente pudo salir. Entonces, si en realidad deseamos conocer la voluntad de Dios, debemos rendirnos a Él antes que nos la revele.
Si deseamos conocer la voluntad de Dios, y especialmente esa voluntad específica, necesitamos rendirnos a Él antes que Él nos la revele. Entonces pasamos al siguiente prerequisito. Primero, Dios desea que seamos salvos. Segundo, que andemos bajo la dirección del Espíritu Santo y a través de su palabra. Luego, Dios desea que nos rindamos a Él antes que a su voluntad. Y ahora, el cuarto prerequisito, Dios desea que vivamos de una manera santa. Y esta medida es igual para todos. No es que a mi hermano, porque él está más vulnerable en el medio, en la sociedad, más proclive a pecar, entonces la medida es diferente para él. No, eso es igual para todos. A veces nosotros sí colocamos en la balanza esas cosas, ¿cierto? De hecho, es fácil decir a veces, pero es que son jóvenes, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Y entonces cuando decimos, pero es que son jóvenes, estamos diciendo que tienen cierta licencia para hacer cosas indebidas. ¿Creen ustedes que Dios demanda más santidad de un adulto que de un niño, o que de un adolescente, o que de un joven? No. Es igual para todos. Por eso estamos hablando de la voluntad universal de Dios. Primero, antes que hablar de su voluntad específica. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 3, la primera parte. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. El pecado no tiene ninguna comunión con lo sagrado. No van de la mano, son polos opuestos. Estamos hablando de dos extremos. Y como sabemos, no podemos estar en ambos al mismo tiempo. O estamos en uno o estamos en el otro. Y entonces aquí, Dios también es lo suficientemente categórico. Levítico, capítulo 19, versículo 2, Dios le habla a su pueblo a través de su siervo y le dice, habla a toda esta congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y ¿saben? Eso fue cierto para su pueblo, pero también es cierto para la iglesia y también es cierto para la generación que viene. El apóstol Pedro toma estas palabras del Antiguo Testamento y las trae a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, entre tanto que se reúnen como iglesia y se toman el cafecito del domingo en la mañana. Dice, sed santos en cuanto, en toda vuestra manera de vivir. Tú eres llamado a ser santo cuando estás en tu oficina, cuando nadie te ve. Tú eres llamado a ser santo cuando vas en Transmilenio, cuando andas en la calle, cuando vas a comprar el pan, cuando ves la tele con tus hijos, con tu esposa, cuando estás en la iglesia. Solo que a veces en la iglesia es un poco más fácil ser santo, ¿cierto? Entre comillas. Porque aunque hay algunos hermanos que tienen la capacidad de hacer cosas que no nos gustan, me refiero a otras iglesias, no aquí, porque aquí no pasan esas cosas, ¿cierto? El pastor sabe cómo sacarle la piedra, por lo menos a su esposa. Pero Pedro dice, en toda vuestra manera de vivir. Algunos están pensando, no solo a tu esposa, pastor, ¿cierto? El deseo de Dios es que usted y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. El Salmo 66, versículo 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor no me habría escuchado. ¿Será que el salmista está diciendo
que por cuanto no ha pecado, entonces por eso Dios lo escuchó. No, de hecho Él sabe que es un pecador. Y Él no está diciendo que no ha pecado. Lo que sí está diciendo es que conoce perfectamente las implicaciones de ese pecado. Y según el salmista, las implicaciones de ese pecado es que Dios no escucha, no oye. Es como si da la vuelta o la espalda a nuestro clamor. En Isaías 30, y creo que me salté este texto, lo puse en el lugar que no era, pero en Isaías capítulo 30, versículo 21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra, no miento, estoy bien. Estoy loco. Vamos a seguir aquí. Lo que David o el salmista está diciendo es, aunque he pecado y Dios me pudo no haber escuchado, no haber atendido a mi voz, Él lo hizo, me escuchó. Él atendió a la voz de mi súplica y luego termina clamando a la misericordia y apelando a la misericordia de Dios. Entonces, Él conoce perfectamente que como pecador que es y que cuando hay pecado en su vida, la oración, su clamor puede ser estorbado. Ahora, en el Antiguo Testamento, eso era más notorio. Era común que Dios volteara el rostro del pueblo cuando ese estaba en pecado. En el Nuevo Testamento es un poco diferente o simplemente se ve diferente. Especialmente si tú has creído en Cristo como Salvador personal y tienes una relación personal con Él y eres un hijo de Dios, lo que se daña ahora es nuestra comunión con Cristo. Nuestra comunión con Dios se daña por el pecado. No vamos a ser separados de Él. Pero nuestra relación se ve seriamente afectada por nuestro pecado. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que insistimos en un pecado, cada vez que simplemente nos hacemos como si no pasara nada con nuestro pecado, nuestras oraciones son estorbadas. Hay algo que no funciona, hay algo que está mal. De hecho, si llegamos a insistir tanto en una falta, en una falla, ni siquiera llegamos a considerar la presencia de Dios como algo importante. Y tal vez la mayoría de nosotros hemos pasado por ahí, espero que no. Pero yo he experimentado momentos en mi vida de tanta quietud espiritual que ni siquiera tengo apetito por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente hay otras cosas que me están llenando. Y pienso como si todo estuviera bien. Pero realmente todo está mal. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Hay pecados sin confesar. Hay pecados que simplemente hemos abrazado. Volvemos al Antiguo Testamento, capítulo 59, versículo 2. Ese es el concepto de pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y podríamos decir, ok, eso es en el Antiguo Testamento. Pero noten lo que dice en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro 3:15. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, sabemos que en ese segmento de la Biblia Pedro está hablando estrictamente a esposos que tienen una relación particular en el sentido de que uno de los dos llegó a conocer primero de Cristo que el otro y están en ese conflicto. Y Pedro básicamente está hablando aquí a esposos que quieren ganar a sus esposas para Cristo.
Y Él está diciendo que hay ciertas actitudes que pueden hacer que esas oraciones sean estorbadas. Pero ¿saben? Ese es un principio que aplica para toda nuestra vida espiritual. Sabemos que el pecado no obra la voluntad de Dios. Así que no podemos simplemente limitarlo y decir, no, es que ahí está hablando. Ese es un principio que atraviesa la Biblia de principio a fin. El pecado no obra la voluntad de Dios. A través de las palabras del apóstol Pedro, podemos recordar ese mismo principio. A veces llegamos delante de Dios y ni siquiera estamos conscientes de que hay pecado. Dios desea que vivamos en santidad. Quiero concluir con lo siguiente, y no significa que ya estoy acabando, pero quiero concluir con lo siguiente, y quiero que prestemos mucha atención a esto. Cuando no vivimos una vida santa, estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a veces nosotros nos preocupamos más por, yo quiero seguir la voluntad de Dios el día de mañana, porque es que tengo que tomar una decisión que puede cambiar mi vida para bien o para mal. Pero si no estás viviendo en santidad hoy, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Estamos fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces somos conscientes de eso? ¿Cuántas veces el afán de conocer la voluntad específica de Dios hace que yo no tome en cuenta esto? La voluntad de Dios para mi vida hoy, aquí mismo, es que yo viva en santidad. Y cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de vidas reservadas para super santos. Estamos hablando de la voluntad de Dios para ¿quiénes? ¿Para el pastor? ¿Para los que fueron al instituto? ¿Para los que hicieron los 3 primeros módulos de academia? ¿Para los que hicieron el discipulado? No. Es para todos, sin excepción. Sin importar cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Sin importar si sirves o no, si eres un voluntario o no. Sin importar la edad. Esa es la medida de Dios para cada creyente, que seamos santos. De modo, iglesia, hermanos y amigos de esta gran familia, tenemos que tomar esta decisión todos los días. Todos los días nosotros necesitamos decidir para quién vamos a vivir, a quién vamos a agradar, a quién deseamos honrar con nuestra vida. Si deseamos agradar a Dios o al mundo, si deseamos agradar a Dios o a nosotros mismos, si decidimos honrar a Dios o incluso honrar al enemigo. Así que pensemos en eso de una manera detenida. Dios dice acerca de nosotros a través del apóstol Pablo en 2 Corintios, y ese texto no está ahí, pero en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, Dios dice a través del apóstol Pablo que nosotros somos como vasos de porcelana italiana. Eso es lo que dice Pablo. No, Pablo dice que somos como vasos ¿de qué? ¿Ustedes recuerdan? De barro. ¿Saben? Lo más rústico y ordinario posible. Cuando se trata de eso de, ¿qué? Todo lo que tiene que ver con el alfarero, tal vez. De barro. Y el barro es frágil, ¿cierto? Pero el barro también es ordinario. Pero el barro también es moldeable. Gracias. Y entonces Dios decide usarnos como vasos de barro. Y eso involucra todo lo que somos. Eso es integral. Nuestra mente, cuerpo, nuestras emociones. Eso es integral. Dios nos ve como un vaso. Un vaso que puede contener su gloria. Un vaso que puede ser de honra. Ahora, Él quiere
usar vasos con una condición especial. Y es interesante que cuando leemos ese texto, el hincapié o el foco no está en el material, necesariamente en el material del vaso. Y saben, tampoco está en la forma del vaso. Y eso es interesante. Porque Dios pudo haber usado vasos de oro, de plata, de bronce. Pero ¿saben que no necesariamente el enfoque está ahí? El enfoque está en que Dios desea usar ese vaso. Y cuando Dios quiere usar ese vaso y desea usar ese vaso, Él espera ver un vaso limpio. Eso es santidad. No importa el tamaño, no importa la forma, importa si está limpio. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes serían capaces o si tienen la decisión de decidir si toman un vaso de agua en un vaso de vidrio o un vaso plástico, cuál decidirían usar? ¿El de vidrio? ¿Ok? Mira, yo sé que la mayoría de nosotros acá no tendría ningún reparo en tomar en un vaso plástico. Incluso en un vaso esmaltado. ¿Ustedes conocieron la loza esmaltada? En el campo es muy común, especialmente cuando yo me crié en el campo, era muy común. Y esa loza terminaba esportillándose y entonces le empezaban a ver esas monedas negras. Y había gente que detestaba tomar algo en esos vasos, en esas vasijas. Yo sé que la mayoría aquí no tendríamos ningún problema. Pero yo conozco personas que lo último que harían en su vida es tomar agua en un vaso plástico. Cambiemos la pregunta, porque veo que nosotros no tenemos problemas con eso. La pregunta es, si tienes la oportunidad de tomar agua en un vaso que está sucio o en un vaso que está limpio, ¿en cuál decidirías tomar ese vaso de agua? ¿Saben? Parece lógico, ¿cierto? O bueno, es lógico. De hecho, hoy no tenemos agua en la zona, ¿cierto? Yo creo que hoy vamos a llegar a usar esos pocillos y esos vasitos que hace rato no usamos. Seguramente porque son los que van a estar limpios cuando lleguemos a casa. Espero que dejaron todo limpio anoche, pero a veces eso es difícil. Pero ¿por qué hacemos esas cosas? Porque no nos importa si es el vaso de vidrio o en el que tomó el rey, pero está sucio. Queremos tomar en algo que está limpio. Y yo en mi casa he desechado a veces mi vaso y mi pocillo grande, porque no es mi favorito por el material, sino porque le cabe más. Pero a veces he llegado y está sucio y no sé cuántos días. Entonces digo, no puedo. Entonces tomo cualquier otro pocillo. Pero ¿qué es lo que hace que opte entre uno y el otro? Que está limpio. Dios quiere usar vasos limpios. ¿Saben? Sospecho que a menudo Dios hace ese tipo de cosas. Hace a un lado vasos cristianos talentosos, capaces, para usar otros que quizá no son tan talentosos, que quizá no son tan brillantes, pero que están limpios, que han decidido vivir en santidad. La voluntad de Dios para tu vida y la mía, de igual manera, de acuerdo a esta porción, es que seamos santos, vasos limpios. Hay algo más que podemos extraer de esta analogía de los vasos. ¿Saben? No podemos cambiar el tamaño del vaso. Dios dice en su palabra que por más que nos esforcemos no podemos añadir a nuestra estatura, ¿cierto? No podemos cambiar eso. Yo no sé si es posible, supongo que hay algunos ejercicios intelectuales que pueden hacer que nuestro coeficiente intelectual cambie. Tal vez sí los hay, pero tal vez eso requiere mucho esfuerzo.
No podemos cambiar ni siquiera el material. Somos hechos de carne y hueso. Y no podemos un día orar para que Dios nos dé una piel que no esté vendida al pecado. Eso lo vamos a experimentar solo en la eternidad. Pero no podemos cambiar eso. Pero si hay algo que podemos hacer, ¿saben qué es? Mantenerlo limpio. Eso depende de nosotros. Mantenerlo limpio es nuestra responsabilidad. Mantener nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón limpio, sí es algo que nosotros podemos hacer y en lo cual Dios nos ha dado una parte importantísima. Es verdad que Dios se deleita en usar gente, vasos que tienen talentos y dones súper llamativos. Pero tan cierto como eso es que Dios también se deleita limpiando vasos que están sucios. La pregunta para cada uno de nosotros esta mañana es: ¿estamos dispuestos a que Él nos limpie antes de seguir intentando brillar y hacer? Inclinemos nuestros rostros, por favor, y tengamos un momento para orar. Yo no sé cómo llegaste aquí esta mañana, pero sí puedo tratar de decirte cómo Dios te ve esta mañana. Y lo primero que quisiera decirte en este momento es que Dios te ve y nos ve a cada uno como un vaso que está sucio. Un vaso que no se puede usar. De hecho, un vaso que está quebrado, que no tiene ningún valor delante de Él. Pero Dios también está dispuesto a tomar ese vaso, a tratarlo con amor, a limpiarlo y hacer que funcione y que sea maravilloso y que sea de deleite especialmente para Él. Eso es lo que éramos muchos de nosotros, todos nosotros un día, antes de que Cristo llegara y nos salvara y que Él nos hiciera entender que necesitábamos un Salvador. Y muchos aquí, y yo he visto cómo Dios ha ido reparando, cómo Dios ha ido sanando y cómo Dios sigue limpiando día a día. Esta es una obra que no termina. Pero todo comenzó el día en que Dios tomó nuestros pedazos y los unió. Y lo hizo a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Así que si tú estás aquí esta mañana y no has tenido un tiempo especial en donde le has dicho: Jesús, yo reconozco que no soy digno de que mires mi vida, de que me mires a mí, de que mires este vaso. Pero yo entiendo que para eso viniste, que para eso diste tu vida en la cruz, para hacer de este vaso roto un vaso glorioso. Si tú no recuerdas ese momento en tu vida, ese momento en el que has abierto tu corazón a Jesús y que has sido consciente de que ahora eres una hija, un hijo de Dios y que Él te salvó, si no eres consciente de un momento como ese en tu vida, hoy puede ser ese día. Y si estás interesado en esto, si quieres que hablemos más de esto, puedes levantar tu mano ahora mismo. Y con mano levantada nos estás diciendo: yo quiero que me expliquen mejor esto. Yo quiero hablar de este punto más a fondo. ¿Cómo así que Dios me ve como un vaso sucio? La única forma de que Él te vea limpio es a través de una relación con Jesús. Y si tú no tienes una relación con Jesús, esa es la forma en cómo Él te ve. Pero Él no te quiere ver más así. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga: yo quiero ser un vaso limpio? Uno que le glorifica. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Espero que tu mano no se ha levantado porque estás seguro, segura de que tienes una relación con Jesús. Pero aún así,
Aún cuando tenemos una relación con Jesús, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, como lo mencionamos el domingo pasado, caemos en pecado. Y tal vez Dios no nos está llamando a una vida de impecabilidad o simplemente a ese punto en el que simplemente no pecamos. Porque eso es imposible. Pero Dios sí nos está llamando a luchar, a que eso de vivir en santidad sea una prioridad en nuestra vida. Y esto es para ti y para mí, que llevamos tal vez años conociendo el Evangelio y conociendo de Jesús. ¿Cómo estás tratando ese vaso? ¿Para qué o para quién lo estás usando? ¿Quién está permitiendo que lo use? Padre, no escogiste vasos que incluso difícilmente pudiesen contaminarse. Escogiste vasos de barro que incluso con el uso pueden adquirir poros que muy rápidamente pueden hacer que sean desechados, que puedan contaminarse con facilidad. Pero aún así escogiste poner tu gloria en ellos. Y eso es maravilloso. Hoy también nos recuerda, Señor, que somos frágiles, que no tenemos mucho valor, aparte del que tú quieras colocar en ellos. Y valemos por lo que tú estás haciendo y por lo que tú has hecho. Pero, Señor, nosotros queremos que cuando tú miras a tu iglesia, tú ves vasos limpios, listos para ser usados. Y aún, Señor, queremos que cuando el pecado nos gana la batalla, queremos recordar que tú también te deleitas limpiando vasos sucios para que vuelvan a estar limpios. Pon esto en nuestra mente, Señor, pon esto en nuestro corazón, que podamos atesorarlo y que podamos hacer de esto algo que nos ayuda en el día a día a librar nuestras batallas contra el pecado. Señor, que te podamos amar a ti antes que lo que vas a hacer y lo que tienes planeado para nosotros. Tus planes son maravillosos, Señor, pero tus planes maravillosos solo son un reflejo de lo maravilloso que eres tú. Que podamos rendirnos a ti antes que a tu voluntad. Que podamos rendirnos a tu voluntad incluso antes de conocerla, porque eso te honra, porque esa es tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Hoy nuestro informativo tuvo que salir a llenar otro vacío, pero tengo un par de anuncios para ustedes esta mañana. Bienvenidos todos. Gracias por haber salido de casa esta mañana, aún cuando estaba lloviendo. Esta mañana, como no tocó baño porque no había agua, no fue tan difícil, ¿cierto? Pero rico que estén aquí. ¿Hay alguien que nos acompaña por primera vez? Por favor. Aquí atrás tenemos una visita. Bienvenida. Y aquí por el medio ya todos son de casita. Y por este lado, ¿alguien? Sí, allá ahorita había una mano levantada. Bienvenido. Y bienvenidos todos. Para las personas que nos acompañan por primera vez, ahí pasando esa puerta antes de la mesa del café, tenemos una paletica con un código QR que si ustedes escanean desde el celular, si no pueden escanearlo desde el celular que tienes, puedes decirnos y lo hacemos desde otro celular, pero ahí les va a llevar a una tarjeta virtual en la cual les vamos a pedir unos datos que son muy básicos, pero nos encanta tener esa información porque así estamos en contacto, ¿ok? Así que, por favor, si puedes darnos eso, sería genial. Y, como siempre decimos, lo mejor de tener visitas es cuando las vemos regresar, así que esperamos tenerles de regreso. El viernes tenemos Maná. Maná es un
tiempo para chicos entre primero y séptimo grado. Les ayudamos con tutorías, se les está dando un refrigerio, se les acompaña y se les guía en algunos ejercicios, tareas, en fin. Si tú quieres saber más acerca de este ministerio, tal vez para que tus hijos participen, tal vez algún amigo que conoces, puedes hablar con Viviana, puedes levantar tu mano allá, puedes preguntarme a mí también, puedes preguntarle a John, y muchas personas aquí ya saben de qué trata Maná. El sábado, todos los sábados a las 3:30 de la tarde, aquí en este lugar tenemos un espacio para chicos entre 11 y 18 años, lo llamamos La Zona. Ese es un tiempo especial para ellos, así que todos los que están aquí en ese rango de edad, invitados, y recuerden que también pueden invitar a sus amigos.